Muy bien, mis estimados hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Vamos a leer a partir del versículo 28. Quítemele graves, creo, hijo. Capítulo 37, otro poquito más. Versículo 28, claros. Capítulo 37, versículo bajos. Capítulo 37 y versículo 28. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Otra vez un poquito más de bajos, por favor. Capítulo 37, versículo 28. Ahí estamos bien. Capítulo 37 y versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, no, pues ya se lo pusieron en la pantalla, así es que tiene que tenerlo. Capítulo 37, versículo 28 y 29, y dice la palabra de nuestro Señor. Juntos lo leemos. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Bueno, retomando una vez más y para no perder de vista el contexto del pasaje, recordemos que este salmo va dirigido a nosotros, ¿verdad? No es un salmo dirigido a Dios, sino a nosotros, por supuesto, en nuestra relación con Él, en nuestra relación con Dios. Entonces, habíamos venido meditando la semana anterior en el versículo 27, cuando el salmista nos exhorta y dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. La expresión allí, o mejor dicho, la reflexión allí, es simple y sencillamente, ¿verdad? Cuando dice apártate del mal, decíamos la semana anterior, es que aquellos que no tienen una relación con Dios, simple y sencillamente están en una condición de maldad. ¿Por qué razón? Porque apartados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. O sea, el ser humano por sí mismo no se puede presentar justo delante de Dios. Por eso Romanos dice, por cuanto no hay justo ni tan siquiera uno, ¿verdad? Entonces, apartarse del mal es dejar aquella manera antigua de vivir sin Dios y volvernos a Él. Ahora, cuando tenemos una relación con Dios, hermano, simple y sencillamente hay un efecto. Ese efecto, y la carta a los Efesios dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Ojo, fuimos creados en Cristo para buenas. No dice que las buenas obras nos llevan a Cristo, no dice eso, sino que cuando tenemos una relación con Él, el efecto, pues simplemente van a ser, digamos, las buenas obras. Ahora, cuando hablamos de buenas obras, hablamos, por supuesto, de la intención que hay en nosotros por ser de bendición para los demás, en diferentes condiciones, por supuesto, no todos bajo la misma categoría. Por ejemplo, ser de bendición o ser de ayuda para alguien es que usted pueda tener una buena disposición para escuchar, para orientar, para aconsejar o para apoyarle en lo que esté en sus posibilidades cada vez que sea necesario, lo que esté en sus posibilidades. Ahora, este fue el versículo de la semana anterior. En ese contexto, dice el versículo 28, porque Jehová ama, ¿el qué, hermanos? La rectitud. Ahora, si nosotros tomamos esa porción tal cual, ¿cuántos de nosotros entraríamos en esa categoría, hermano? En la categoría de rectitud. Ahora, yo sé que algunos dirán, no, pues, yo entraría en condición de rectitud porque yo no ando haciendo nada malo. Y entramos otra vez en el dilema de que, ¿y qué es hacer lo malo, pues? ¿Y qué es hacer lo malo? Porque, retomamos nuevamente, porque si nosotros lo vemos en la condición humana, en la condición terrena, y creemos que hacer o no hacer nada malo
es no hacer todo aquello que socialmente es condenable, estamos en un error. Porque siempre hemos enfatizado que para Dios, pecado es pecado. Ahora, la Biblia habla de alguien que fue el amigo conforme al corazón de Dios. ¿De quién hablamos, hermano? Alguien que fue el amigo conforme al corazón de Dios. ¿De quién hablamos, hermano? De David. Ahora, hágase una reflexión bien sencilla, bien sencilla, bien sencilla. Usted conoce, o me imagino que habrá leído la vida de David ya en más de una oportunidad, ¿verdad? 1, 2, 3, 5 veces habrá leído ya la vida de David, allá en el libro de los Reyes, ¿verdad? Primera y segunda Samuel, bueno, segunda Samuel, los Reyes, las Crónicas. Usted ya se ha leído la vida de David. Ahora, si usted ya se ha leído la vida de David, reflexione en esto, hermano. ¿Quién, o mejor dicho, compare. ¿Quién lleva una vida, humanamente hablando, más recta? ¿Usted o David? Piense. Y con sinceridad. ¿Quién lleva una vida más recta? ¿Usted o David? Piense. ¿Quién lleva una vida más recta? ¿Usted o David? Ahora, yo no sé qué estará pasando por su cabecita, pero yo con toda, así, mire, con toda la ley, ¿verdad? Con orgullo, si usted quiere, con altanería, si usted gusta. Yo en comparación a David salgo en caballo blanco, hermano. Sí. Usted no sé, hermano, ¿verdad? Pero compare. David no era ningún sencillo. Ahora, David escribe un salmo maravilloso que es el Salmo 51. En el Salmo 51, David le dice a Dios: tú amas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me has hecho comprender cordura, le dice David a Dios. Entonces, cuando hablamos de el amigo conforme al corazón de Dios, no podríamos nosotros, hermano, en ningún momento, bueno, es más, este salmo también es un salmo de David, hermano. También es un salmo de David. Entonces, ¿cómo es posible que David le diga a Dios: Señor, tú amas la rectitud? Si bajo la concepción humana, nuestra concepción, David, hermano, no aplica, pues. Repito, bajo la concepción humana, David no aplica. Ahora, tampoco nosotros aplicamos, hermano. Tampoco nosotros. Es como que usted vaya al mercado. Imagínense que usted pusiera un negocio de chocobananos, hermano. ¿A cuánto le gustan los chocobananos? Que Dios los bendiga enormemente. Entonces, imagínense que usted va a poner un negocio de chocobananos, pero usted quiere innovar. Usted quiere marcar la diferencia. Usted dice: mire, todo mundo vende chocobananos pandos, ¿sí o no? Evalúe, todos venden chocobananos pandos, hermano. Usted dice: no, yo voy a innovar. Entonces yo voy a poner un letrero: se venden chocobananos rectos. Vaya al mercado y le dice a la señora que le vende los guineos: mire, deme un 100 de guineo, pero solo recto, por favor. Solo guineo recto. La señora se la va a quedar viendo así con ojos como que: ¿de dónde lo dejaron salir a usted? Si no hay, no, eso no existe. Eso no existe. Entonces, en esa misma condición podríamos entrar nosotros, hermano. Mire, humanamente hablando, un individuo impecable no existe, hermano. No existe, porque el único perfecto es Dios, nadie más. Pero entonces, ¿por qué David dice y declara hacia Dios? Porque Jehová ama la rectitud. Ahora entramos en el detalle: ¿qué es la rectitud? Pues, si humanamente nosotros no podemos entrar en una categoría de personas que nunca se equivocan, entonces, ¿qué es la rectitud? Mire, hermano, yo siempre lo comparo en la relación para con los hijos. Los hijos son seres humanos al igual que nosotros, por lo tanto son imperfectos. Por más que los querramos, son imperfectos, ¿sí o no? Por más que los amemos, son imperfectos. Son imperfectos. Por más que usted quiera, hermano, ponerlo en una condición, en una categoría,
En donde usted dice, yo lo voy a educar a este hijo mío o a esta hija mía, lo voy a educar de tal forma, de tal manera, que jamás en la vida diga una mala expresión. Que jamás en la vida vaya a probar alguna sustancia que altere su condición, ¿verdad? Alcohol, drogas, tabaco, que jamás lo voy a educar de tal forma que nunca vaya a agarrar algo que no le pertenece, aunque sea en su propia casa. Pero ni siquiera, ni el pan dulce que dejaron mal puesto, ni ese va a agarrar. Nada. Ahora, por más que usted haga su mayor esfuerzo, hermano, no lo va a lograr, porque el ser humano tiene una naturaleza caída. Y los niños son inocentes, pero a medida van creciendo, van teniendo conciencia, al igual que nosotros, y de repente van identificando lo bueno y lo malo, que muchas veces usted no se lo inculcó, pero ya estaba en su condición. Ya estaba en su condición. Yo creo que ya les he contado hace varios años, mi hijo mayor estaba como de 4 años, creo. 4 años, algo así tendría. Y un domingo por la tarde habíamos terminado el culto. Y de repente me percato que el bicho no estaba, usted. No estaba. Ahora uno dice, pues las probabilidades que lo hayan robado existen, porque como los genes traicionan a veces, ¿verdad? Entonces uno dice, pues quizá, y comenzamos a buscar, hermano, comenzamos a buscarlo en las aulas y no estaba el dichoso, no estaba. Y después como de 10 minutos estarlo buscando, pues uno ya comienza a decir, bueno, y este bicho, y algún hermano se lo llevó por accidente, qué sé yo, algo. Y ya pues estábamos un poquito preocupados, cuando de repente había un lugar que no habíamos buscado. En una esquinita por donde está la cisterna de la iglesia, por allí, no habíamos buscado. Entonces, y voy por allí, y voy encontrando al bicho con un paquete de galletas, usted. Sí, mire. Ahora, piense en esto. 4 años, 5 años lo más que tenía. ¿Por qué? Escucha esto. ¿Por qué se escondió? Porque estaba escondido. ¿Por qué se escondió? ¿Por qué se escondió? 5 años. ¿Por qué se escondió? Porque agarró algo sin permiso, algo que quería, no lo pidió, lo agarró. Y como lo agarró sin pedirlo, ¿qué pasó por la cabecita de esa criatura de 5 años? Que lo que había hecho ¿estaba qué? Mal. Y como estaba mal, había que procurar que nadie lo viera. Que nadie lo viera. Yo no sé si fue su primer pecado, hermano. O ya tenía alguno antes que no me fijé, ¿verdad? Pero ya identificó a esa edad lo bueno y lo malo. Ya lo identificó. Entonces, hermano, la condición del individuo, la condición del padre o de los padres, usted, ¿qué le molestaría más? Bueno, yo creo que a todo padre le molesta mucho más. No tanto lo indebido, sino cuando no le dicen la verdad. ¿Quién agarró la galleta? No sé. ¿Vos te la comiste? No. ¿Y esas migajas que tenés ahí? No sé. ¿Por qué me mentí? Es lo primero que va a confrontar algún madre o padre. ¿Por qué me mentís? ¿Por qué me mentís? No, pero yo no he sido. Reíte, la gran miga aquí. Ya ves, vos fuiste. ¿Qué pasaría si usted llega y reclama, ¿quién se comió la galleta que estaba aquí? Tenía hambre, yo me la comí. ¿Y por qué no la pediste? Tenía hambre y no te vi. ¿Te hubieras esperado? Ya no aguantaba el hambre. ¿Qué le va a hacer usted después de eso, hermano? ¿Qué le va a hacer después de eso? ¿Quién agarró el dólar que dejé aquí? Yo lo agarré. ¿Y por qué lo agarraste? Lo vi solo y con frío. ¿Y dónde está? Aquí le estaba dando calorcito. Toma. ¿Quién quebró la taza?
Yo. ¿Y cómo la quebraste? Agarra otra, así. Ya van 2. Hermano, dígame usted, ¿y qué va a hacer usted? ¿Y qué va a hacer? Si le está diciendo el qué, la verdad, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo siempre he dicho, si usted como padre se escandaliza, por retomar el ejemplo de la taza o de un plato, si usted como padre se escandaliza porque su hijo quebró un plato o una taza, hermano, el que está fuera de lugar es usted. El que está fuera de lugar es usted, porque por más que regañen, por más que zarandee al bicho, no va a reparar la taza, no va a reparar el plato. No lo va a hacer. Ahora, muy diferente es que si usted se lo advirtió con mucha anticipación, ¿verdad? Es muy diferente. No estés jugando, no hagas esto y lo hizo, pues ya es una situación distinta. Pero el punto es el siguiente, hermano. Cuando hablamos de la rectitud, no hablamos de una condición perfecta del individuo. Hablamos de una condición sincera. ¿Sincera para quién? Para Dios. Entonces retomemos el caso de David. ¿David era perfecto, hermanos? ¿David era sincero? Sí, hermano. Sí, hermano. Y es lo que les compartía el domingo por la tarde, si no me equivoco. Les decía que la condición del individuo, la condición del ser humano es tan, y quizás la condición del creyente más que todo, o del religioso, si usted lo quiere ver así, es tan contradictoria, porque cuando la persona es transparente, entonces es un descarado. Y cuando la persona no es transparente, es hipócrita. Entonces entramos en esa situación, ¿verdad? ¿Qué es mejor, ser descarado o ser hipócrita? Alguno dirá, ninguna de las dos. Pues en alguna tenemos que caer, hermano. Porque si no, váyase al Salmo 51. Vamos a Salmo 51, por favor. Esta es la oración de David. Ahora, nosotros malentendemos la palabra descarado. No se trata de ser así, sin vergüenza. Se trata de ser transparentes. En primer lugar, ¿para con quién? Para con Dios. Por eso leíamos en la carta de los Corintios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Entonces dice la Escritura, Salmo 51. Ahora, en la mayoría de las Biblias considero que trae una pequeña descripción abajo del título. ¿A cuántos de los que estamos acá le aparece la descripción abajo del título del Salmo? A muchos. A otros no les aparece, ¿verdad? A los que no les aparece, yo se las leo. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Ya se ubicó en la historia? ¿Sí? Vaya. Entonces, después de que David fue confrontado y descubierto su pecado, David escribe el Salmo 51. Y vea usted las palabras con las que él se dirige. ¿A quién? A Dios. Le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Cómo le dijo? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque, versículo 3, porque yo reconozco que dice, y mi pecado está siempre. Vaya, deténgase ahí. Se ubicó en la historia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ubica en la oración de David? Como el religioso de la actualidad, ¿cómo le diría a David? ¿Cómo le diría? Dígalo, hermano. ¿Cómo le diría? Descarado. Mire, descarado. Mire, ¿y usted lo que anda haciendo? Sí, la regué. ¿Y qué tiene que decir? Nada, que la regué. Descarado. Sin vergüenza. Esa es la condición delante de los hombres, delante de las personas. Y delante de Dios, hermano. Y delante de Dios, que conoce los corazones, que conoce cada palabra que sale de nuestra boca. Porque siempre retomando los ejemplos domésticos, cuando usted vivía todavía con sus padres o bajo la potestad de sus padres y quería conseguir un permiso, y lo primero fue y dijo, mire, me da permiso, qué sé yo, ¿verdad? De ir con mis amigos, de ir a una excursión, me da permiso.
Y papá o mamá dijo, no, pero todos van a ir. No, pero usted, todos van a ir menos usted. Pero mira, papá. Y comenzaba aquello, ¿verdad? Yo no sé quién será más dramático a la hora de pedir permiso, los hijos o las hijas. Mira, y es que todo, y el gran lagrimón aquí, y yo quería ir, y entonces, imagínense que lo logra persuadir, y le dice, ay, vaya, pues anda, yes, ¿verdad? Le da la vuelta. Ahora, ¿qué tan sincera era esa expresión de dolor que hacía delante de papá o de mamá? ¿Qué tan sincera era? Estaba actuando. Porque, hermano, no va a cambiar tan drásticamente de un estado emocional al otro, a menos que sea bipolar. A menos de eso, de lo contrario, difícilmente. Ahora, imagínense usted, regresemos al caso espiritual, nosotros y Dios. Porque David pudo haber venido, hermano, y decir, Señor, tú amas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado, límpiame, Señor. Y Dios que nos conoce, y Dios que conoce nuestros corazones, estaría viendo a David diciéndole, actor, palabra discreta, traducida del griego, que se pronuncia hipócrita. Mentiroso. O esa condición delante de los hombres y delante de Dios. Delante de los hombres podemos persuadir a los hombres, decíamos el domingo, ¿verdad? Miren cómo llora, no si se nota que le ha dolido, no si se nota que está arrepentido, se nota. Y siempre hay que marcar una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento, que se parecen mucho. El remordimiento puede incluso producir lágrimas, ser muy convincente. ¿Cuál es la diferencia con el arrepentimiento? Que el remordimiento no genera cambios, el arrepentimiento sí. ¿Y quién tiene la capacidad de evaluar si es remordimiento o arrepentimiento? Es Dios, hermano. Es Dios. Nosotros podemos venir y aparentar una condición delante de la gente, pero Dios conoce nuestros corazones. Entonces David venía, y repito, y delante de la gente podría parecer, ¿verdad?, un sinvergüenza. Claro, hoy que ya la regó, hoy está con cosas. Y si nadie se hubiera dado cuenta, a ver si es cierto que hubiera orado igual, a ver si es verdad. Esa es la condición terrena. Pero quien conoce los corazones, que es Dios, determina si realmente esas palabras son sinceras o no son sinceras. Y si son sinceras, eso delante de Dios se llama rectitud. Delante de Dios se llama rectitud. Porque, repito, delante de la gente podemos tener una apariencia, hermano. Podemos tener una apariencia. Hace, creo que 10 años aproximadamente, o más creo yo, más, fue en el año del atentado en las Torres Gemelas. ¿Fue en qué año? 2001, ¿verdad? 2001. En el año 2001 había un alcalde en Nueva York que se llegó a considerar uno de los mejores alcaldes de la historia, por cómo él reaccionó ante ese acontecimiento, todas las cosas que procuró. Y cosa curiosa, fíjese, porque comenzó a combatir la prostitución callejera. El hombre comenzó a perseguir esa condición y a elevarlo a categoría de delito, la prostitución callejera. Y eso no podía ser, eso atentaba contra la condición de la familia, y eso era mal visto y todo. Y el tipo, hermano, ganó relevancia, le dieron premios y toda la cuestión.
Pero como en la política siempre hay enemigos, ¿verdad? En la política siempre hay enemigos. Vinieron, hermano, y le hicieron todo un, como decimos en nuestras palabras, un tramafaz. Y entonces comenzaron a seguir al tipo porque veían que continuamente salía del estado donde, de su estado. Continuamente salía. Entonces comenzaron a perseguirlo. Y se dieron cuenta, hermano, que el hombre que había perseguido tanto la prostitución en Nueva York se iba a otro estado, hermano, a tener relaciones con prostitutas. Y eso le costó el cargo a ese alcalde que llevaba, hermano, una condición de reconocimiento, una condición de admiración y todo. Y lo que lo conllevó a él a renunciar de su cargo era de que se había combatido tanto aquella condición, porque él dependía tanto de eso, porque lo hacía con mucha frecuencia. Él tomó la decisión de abandonar el cargo. Él tomó la decisión. ¿Por qué razón? Porque delante de los hombres, ¿cómo se presentaba? Recto. Recto delante de los hombres. Pero en su condición personal, hermano, era todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay un dicho por allí que no está tan mal dicho, que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Porque muchas veces cuando nosotros queremos presentarnos, hermano, en una condición delante de la gente, queremos presentarnos en una condición tan sublime, es porque realmente no la tenemos. Porque la Biblia enseña todo lo contrario. Jesucristo dijo: el que busca al Padre en lo secreto, Dios le exaltará en público. Pero si aquel que no lo busca en lo secreto, pero que él por sus propios medios quiere tener quiere vender una condición delante de la gente, hermano, tarde o temprano esa condición va a caer. Va a caer. Entonces la rectitud de la que habla, y regresamos al Salmo 37, por favor. La rectitud de la que habla el salmista no es, hermano, una condición, digámoslo, perfecta del individuo, porque el individuo no puede llegar a esa condición. No puede llegar. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por ser mejores, eso sí. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y con la ayuda de Dios, hermano, para no cometer errores. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero reconozcamos que nuestra prioridad tiene que ser presentarnos delante de Dios, hermano, con sinceridad. Siempre en el libro de los Salmos hay una porción donde dice: ¿cómo me presentaré delante de Dios? Y se responde, dice: con manos limpias y corazón puro. ¿Y qué es con manos limpias? Con una actitud apropiada. ¿Qué es con manos limpias? Hermano, reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos perfectos, porque ya llegamos a una condición, ¿qué? Casi levitamos ya. No, todo lo contrario. ¿Por qué estamos aquí? Porque reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y cuando habla con Él, hermano, siempre hemos dicho: sea sincero con Dios. Sea sincero, exprésele sus inquietudes, exprésele sus impulsos, exprésele sus sentimientos, expréseselos a Dios, que Él los conoce. Y cuando sus palabras se queden cortas, porque hay momentos, hermano, donde las palabras se quedan simple y sencillamente cortas, simplemente dígale: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Señor, ¿qué más puedo hacer? Esta es mi condición. Esta es mi condición. Y ahí agréguele las palabras que usted considere más pertinentes. Señor, esta es mi condición. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo anhelo. Señor, esto es lo que yo soy. Me pongo en tus manos y hágase tu voluntad. Porque nosotros podemos querer muchas cosas, hermano. Muchas cosas. De todas esas cosas que queremos, ¿cuáles de esos está dentro de la voluntad de Dios? Y algunos podemos estar hasta conscientes que quizás lo que estamos orando no está en la voluntad de Dios, en nuestro criterio. Y cuando lleguemos a esa condición, ¿qué le vamos a decir? Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esto es lo que yo quiero, pero no sea como yo quiero, sea como tú dices. ¿Cómo se llama eso delante de Dios? Se llama rectitud. Porque delante de las personas, hermano, podemos tener una apariencia.
¿El testimonio es importante? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero no procurar presentarnos en una condición de lo que no somos. De lo que no somos. Preséntese delante de Dios con corazón sincero, hermano, y eso es lo que el salmista expresa como rectitud, porque Dios ama el ¿qué, hermanos? La rectitud. Dios amó a David, Dios nos ama a nosotros. En la medida, mis estimados hermanos, en la que nosotros nos presentemos delante de Él con rectitud, vamos a poder disfrutar. No digo amar más, porque Dios nos ama igual, independientemente de lo que nosotros seamos, pero nosotros vamos a poder disfrutar más, hermano, nuestra comunión con Dios. Dije disfrutar. ¿En las manos de quién está? No en las manos de Dios, sino en las nuestras. Esta noche, denle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.